hagamos un ejemplo para concretar un poquito estas cosas. Vean este ciclo sencillito. Tengo, mientras i sea mayor que 0 y menor que 3, ahí le asigno i más 1. Y quiero que termine con i igual a 3. A ver cómo se comporta esto. Si i es 0 o es negativo, directamente no entra. Si i es 3 o más, directamente no entra. Y si i es 1 o 2, esto entra al ciclo y le va sumando 1 hasta llegar a 3. Yo quiero salir con i valiendo 3. Entonces fíjense, si i empieza siendo un número negativo, sale con el mismo i negativo. Si i vale 4 o más, directamente no entra e i sale sin cambios. Si i vale 3, termina con i igual a 3. Pero también si i es igual a 1 o i igual a 2, esto también termina con i igual a 3, porque le va sumando 1 hasta llegar a 3. ¿Se ve? Entonces, ¿qué es lo que hay que pedir acá arriba para que este ciclo termine y termine con i igual a 3? Bueno, que i valga 1, 2 o 3. ¿Se ve? Ahora, podemos decir más cosas. Este cuerpo del ciclo se va a ejecutar como máximo 2 veces. El peor caso para esto es cuando i es igual a 1, que entra i igual a 1, después i igual a 2, después i igual a 3, y ahí ya no entra, porque i igual a 3 hace que esto sea falso. Entonces, este cuerpo del ciclo se ejecuta como máximo 2 veces. El ciclo hace como máximo 2 iteraciones. Entonces, podemos calcular explícitamente la precondición más débil. La precondición más débil de este ciclo respecto de la postcondición i igual a 3 es h sub 0 o h sub 1 o h sub 2 del ciclo respecto de q, que es i igual a 3. ¿Se ve? Esto es como la sumatoria, pero para el o, ¿no? No sé si tiene nombre, sería la o-toria. Es el o de estos tres predicados. H sub i para i igual a 0, 1 y 2. Entonces, h sub 0 o h sub 1 o h sub 2. Si nos tomamos el trabajo de hacer a manopla esos predicados, si tienen ganas de hacerlo, puede ser un ejercicio interesante, van a encontrarse con que finalmente lo que termina quedando es lo que decíamos recién. I igual a 1 o i igual a 2 o i igual a 3. Son los tres valores iniciales de i que hacen que este ciclo termine con i igual a 3. ¿Se ve? ¿Sí? Esto es porque sabemos que el cuerpo del ciclo se va a ejecutar como máximo 2 veces. Ahora, ¿qué pasa si yo no sé cuántas veces se va a ejecutar? Vean un ciclo como este, muy parecido al de recién, pero ahora no es hasta 3, es hasta n, donde n es una variable. Es un dato de entrada, ¿no? Entonces ahora tengo dos variables, i y n, con valores desconocidos acá arriba. Y entonces esto va a ser lo mismo, la diferencia que no va a ir hasta 3, sino que va a ir hasta n. Entonces, ¿cuántas veces se va a ejecutar el cuerpo del ciclo? Bueno, depende de n. ¿Y n cuánto vale? No, qué sé yo. N vale lo que valga cuando se ejecute el programa, pero a priori yo no puedo dar una constante que me diga esto se va a ejecutar como máximo tantas veces. Se ve la cantidad de iteraciones de este ciclo a priori es tan grande como uno quiera. ¿Sí? O sea, no hay una cota superior constante a la cantidad de iteraciones. Sí pasaba en el ejemplo anterior, como máximo se ejecutaba 2 veces, y ese 2 era independiente de los datos de entrada, una constante. Acá no. Por lo tanto no puedo dar vuelvo para atrás, una otoria como esta con dos numeritos constantes acá. Sería con un n acá arriba, pero n es un dato de entrada, es como medio dudoso. ¿Se ve? Entonces, no puedo usar la propiedad de recién, la observación de recién, para calcular la precondición más débil explícitamente, porque a priori no puedo fijar una cota superior a la cantidad de iteraciones que va a ser el ciclo. ¿Y entonces qué hacemos? Bueno, yo no sé muy bien cuántas iteraciones va a hacer, pero el ciclo tiene que terminar. Y acá entra en juego la otra observación que hicimos. Tiene que terminar el ciclo. Entonces, la precondición más débil nos tiene que decir, tiene que ser una fórmula lógica que nos diga los estados tales que luego ejecutar el ciclo una cantidad arbitraria de veces, pero finita, valga q. O sea, que termine y termine valiendo q. ¿Cuántas veces se va a ejecutar? No tengo idea. Pero después de una cantidad finita de pasos, tiene que terminar. ¿Sí? Bueno, entonces, ahora sí, permiso, voy a ponerme de pie. Podemos presentar el axioma 5. El axioma 5 es el siguiente. La precondición más débil de un ciclo
respecto de una postcondición es: existe un i no negativo tal que vale el h sub i. ¿Sí? ¿Se acuerdan la otoria de hace un rato? Para i es desde i0 hasta 2, h sub 0 o h sub 1 o h sub 2. Bueno, acá tenemos esa otoria infinita, entre 0 e infinito. Hay un número natural, o 0, no sé cuál es, tal que el h sub i vale, esto es, o vale h sub 0. Recuerden que el existe generaliza o cuantifica el o, ¿no? La disyunción. Entonces esto lo que me dice es, vale o h sub 0, o h sub 1, o h sub 2, o h sub 3, o h sub 4, puntitos hasta el infinito. ¿Sí? Es decir, hasta el infinito está mal dicho, ¿no? Obviamente, pero bueno, el equivalente de una serie, bueno, esto es un existe. Fíjense que como existe, es un cuantificador que tenemos disponible para trabajar, ¿no? Entonces existe un i mayor o igual que 0, entero, tal que vale h sub i. No sé cuál. Potencialmente ese i puede no estar acotado de antemano, puede ser tan grande como uno quiera, pero existe. Si no existe un i tal que vale h sub i, antes de empezar el ciclo no va a terminar. ¿Está bien? Y además el hecho de valer h sub i con la definición concreta que dimos del h nos garantiza que no solo termina, sino que termina después de esa cantidad de iteraciones en un estado en el que vale la postcondición. ¿Sí? Entonces este es el axioma 5. Quizás alguno de ustedes me esté mirando con cara rara diciendo, bueno, sí, perfecto, ¿y ahora cómo lo vas a usar? Bueno, más detalles sobre eso después de esta pequeña preguntita en el próximo video.